realmente el lugar al que estuve ayer, uno de las palmas de Galda, ¿no? Galda que recoge en la Casa Museo Antonio Padrón una exposición que ha coordinado. Ajá. Entonces vamos a hacer una cosa. Cuéntame someramente en qué consiste. Luego vamos a verla, luego ya me haces un análisis de esa exposición tan bonita, Muy en bien. la que ayer estuve. Muy bien, pues yo te agradezco que hayas estado, la verdad que ha tenido mucha afluencia. Está César Ubierno, director de la Casa Museo, muy contento y es personal. Y bueno, pues un poco esto surgió como una idea de la continuación del centenario el pasado año de Antonio Padrón, y a César se le ocurrió la idea de hacer un taller online, lógicamente dadas las circunstancias, en el que al principio gente de Galda, estaba enfocado a gente de Galda que fueran entusiastas de la pintura, de las artes plásticas en general, pues quisieran participar en un taller donde yo estuviera tutelándolo de alguna manera o guiándolo, y enlazar la figura de dos amistades, de la centenaria amistad de Antonio Padrón, el pintor, y de Pedro Lescano, el poeta. Escritor, bueno, dramaturgo, muchas cosas, político, etc. Una figura bastante relevante. Entonces, pues a raíz de que César me comentó de hacer este taller, pues no sé cómo derivó la cosa, que un día me dice, oye, ¿por qué no invitas a algún amigo tuyo, artista y tal y cual? Y al final pues resulta que todos son, no sé cómo llegó la cosa, pero que al final se ha convertido en lo que iba a estar enfocado a gente del lugar, pues desembocó en la presencia de todos estos artistas con un bagaje profesional, como han visto, increíble, ¿no? ¿Qué te parece si lo vemos, lo hemos grabado y comentamos todo? Perfecto. Genial. Vamos allá. Entonces estamos aquí ante una exposición bastante singular desde mi punto de vista. Ahí nos convocan dos autores muy importantes que fueron amigos en su momento e intervienen en esta exposición muchos autores. ¿Es algo frecuente en esta casa? En primer lugar, me gustaría, antes que nada, hablar de quiénes son, ¿no? darle las gracias por el interés, Esteban, que muestras con este museito que tiene como emblema y como necesidad también la búsqueda de ser un espacio generadora de creatividad, un espacio que suele convocar con masividad y con frecuencia a cualquier persona que tenga que ver algo con el ámbito de la creación, con el ámbito de la expresión artística. Creo que es una de las cualidades que yo le aplico a este museo, de ser un poco una explosión urgente de emociones y de sensaciones que siempre toman como punto de arranque al pintor que le da nombre a la casa museo, nada más y nada menos que nuestro amado y admirado Antonio Padrón, que precisamente este año hubiese cumplido 100 años. Y al mismo tiempo, este año también celebramos fundamentalmente lo que es su amistad también con otro centenario ilustre, que es nada más y nada menos que ese gran pintor, ese gran escritor, que es nada más y nada menos que el maestro Pedro Lescano. Esta exposición no deja de ser un canto precisamente a esa amistad, como ese poema absolutamente maravilloso de Pedro, que creo que coge la esencia de lo que nosotros aquí hemos querido, fundamentalmente en torno a la amistad y en torno a la confrontación de los aspectos creativos de ambos artistas, uno como ilustrador y otro como escritor, generó, y que ahora vamos a intentar reponerla, recomponerla, reinventarla. Vamos a hablar de eso ahora, ¿te parece? Muy bien.
Oye, me está dando el sol, aquí en esta casa, el sol entra de una forma muy singular, ¿eh? Le da a esto una energía, siento una energía especial. Tiene una luz muy especial esta casa. Las tardes de Galdar suelen tener esa luz tan especial que comentaba, pero al mismo tiempo cuando la tamizamos a través de este pequeño oasis vegetal en el cual Antonio creó su útero creativo, creó su espacio generador de la creación, terminas por encontrar precisamente cómo fluyen todas esas energías que parecen inmediatamente impulsarte o querer dirigirte a que te acojas en el estudio y te pongas a pintar, o que te acojas en el espacio y te pongas a escribir. Creo que es ese útero generador de creación lo que se siente, lo que emana de este espacio, que vuelvo a repetirte, es un espacio absolutamente especial que cada vez me hace comprender mejor al artista. En gran parte de la capacidad de entendimiento a la que he podido llegar con la obra de Antonio me ha sido transmitido a partir precisamente de este jardín, a partir de este patio, con esta luz especial, porque en cierta forma somos hijos de la luz, ¿no? Qué bonito Somos eso, ¿eh? No, a mí el maestro Manolo Padorno, cuando tardes, en noches, hablando en amanecidas alguna vez en Playa Chica, me decía que la identidad atlántica era la identidad de la luz, porque todos los pueblos bañados por la misma luz suelen latir de la misma manera. Yo me siento muy cercano a la gente de la Macaronesia, me siento muy cercano a la gente de Azores, me siento muy cercano a la gente de Madeira, y en eso es lo que me hizo acercarme a esa idea, precisamente la voz, la palabra, el ojo de un maestro, que fundamentalmente lo que te enseña es a poner el ojo para intentar encontrar esa luz. Fíjate que en literatura se habla mucho, se discute sobre el concepto de si hay literatura canaria o literatura isleña o no. Y tú estás definiendo la figura de Antonio Padrón en el marco de que hay una línea de isleño, habla de la Macaronesia. Sí. Fíjate, en ese caso, porque de lo que se trata hoy es de la exposición conjunta, bueno, la exposición conjunta, lógicamente son muchos autores además, ¿no? Sí, son 12 más el coordinador, que también, Óscar Varido, que también participó, y todos ellos, el grupo que hemos conseguido configurar ha sido fundamentalmente en base a lo que podríamos entender como la amistad que los aunaba a todos. Pero ahora me estás también entrando a marcar una pauta de lectura nuestra, es en qué podemos coincidir toda la gente que están precisamente exponiendo en la sala del Voladizo, en esta muestra, homenaje a esa centenaria amistad. Pues tal vez en cierta forma tenemos que acercarnos a comprender la naturaleza que nos rodea para entender el fruto que de ella nace. No es de extrañar que lo que decíamos antes, es decir, tenemos la misma vegetación, la misma vegetación producida por esa intervención que la luz tiene sobre la forma en la cual tenemos el compendio vegetal que nos rodea. Por lo tanto, si producimos el mismo tipo de plantas y animales en el resto de las islas, es muy posible también que los animales que somos los seres humanos tengamos también esa coordinación, esa unidad común. Y el mal que nos une, ¿no? Por supuesto, o sea, lo pasábamos precisamente en la identidad atlántica, como Manolo la definía,
Y es esa identidad que él decía que, claro, cuando miras ese mar, cuando miras esa luz que ese mar refleja y de la forma que hacia ti revierte, es cuando te sientes partícipe de emociones comunes con otras culturas. Me imagino que Pedro Lescano y Antonio se conocieron y visitaron y compartieron ratos en esta casa, ¿no? Aquí la última vez que vino Pedro, pocos meses antes de morir, precisamente nos dejaba constancia de cómo nacimos el mismo año, estudiamos en el mismo colegio, en el mismo banco nos sentamos unos juntos a otros, al mismo tiempo estuvimos en Madrid y siempre mantuvieron esa amistad. Yo siempre digo que en cierta forma hay amistades que nacen en un momento determinado, pero que hay también amistades que ya vienen marcadas incluso antes de nacer, estamos destinados a encontrar. Oye, hablas de amistad y hablas de destino, y al mismo tiempo ponemos amistad, destino, igual creatividad o creación, ¿no? Porque hay mucha creación en estos dos autores, claro, estos hombres. Sobre todo esas colaboraciones que entre ellos realizaron. Antonio ocupándose de la faceta que tenía que ver con la ilustración y Pedro precisamente con la literatura que iba a ser ilustrada. Ten en cuenta que además Pedro colaboró con Padrón incluso en la creación, en elaboración de guías turísticas de Canarias, guías turísticas porque Pedro tenía una imprenta, la serie de Imprenta Lescano, y de esas primeras guías de las islas, muchas de las ilustraciones que en ellas se contemplan son ilustraciones que proceden precisamente del trabajo de Antonio Padrón. Y Antonio Padrón, un hombre que además se va de este mundo terrenal bastante joven, demasiado pronto. A veces llama la atención con tan poco recorrido, diríamos vital, ¿no? Haya dejado esa huella tan profunda, ¿no? Al menos en esta casa, lo que se hace en esta casa, lo que atrae esta casa y lo que se expone de esta casa, da esa sensación, ¿no? La obra de Padrón es un tesoro. La obra de Antonio creo que tiene una carga para decirnos a todos los que de alguna forma estamos en el campo de la creación: aquí tienes una semilla que no he podido desarrollar, continúenla. Por eso, cuando hemos utilizado la obra de Antonio como creación literaria, como creación pictórica, como creación musical, es decir, de qué manera todas las vertientes que hemos atacado, donde la obra de Antonio parte como generadora de obra, es decir, ese embrión, que es tan poderosa la obra que tiene pese a ser tan corta. Es decir, ten en cuenta que muere con 48 años, prácticamente su tiempo de creación propiamente pues llega a los 15, 16 años, un poco más quizás lo que tuvo, si hablamos entre el tiempo en que tiene su estancia en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y su prematura muerte. Pero creo que tiene tanta capacidad de evocación creativa, de recreación innovadora a partir de esa semilla que él plantó, que es asombroso la cantidad de artistas que han sido seducidos por su obra. Antes me llamó la atención que denominaste esta casa como el útero de Antonio Padrón. Sí, creo que en cierta forma este espacio vegetal, este oasis en el centro de Galdar, en el corazón de Galdar, donde prácticamente somos capaces de estando en el mismo centro, esta capacidad de aislarte, esta capacidad de hacer que el entorno desaparezca estando en el corazón mismo del casco histórico de Galdar, no nos hace pensar y creer más que en cierta forma Antonio Padrón lo que intentó crear aquí fue ese útero creador a partir de crear un paraíso
en miniatura. Oye, ese útero creador, a mí me viene ahora a la memoria cuando llego a Galdar, ¿no? Quizás sea por mis antepasados también, ¿no? Que me influye un poco, ¿no? Cuando llego a Galdar, me da la sensación de que llego a 500, 600 o 1000 años atrás. ¿Sí? Es como algo madre, ¿no? Y Antonio tiene se caracteriza precisamente por su pintura indigenista, Sí, ¿no? yo creo lo que de alguna forma la continuidad del arte aborigen expresado en esas representaciones, como pueden ser las de la boa pintada, tienen la continuidad precisamente en la obra de Antonio Padrón. Ese pincel que se quedó ahí en ese momento tiene esa continuidad, que además es fácilmente explicable, porque Antonio se ascribe precisamente a la corriente expresionista, y la corriente expresionista toma precisamente el arte primitivo como elemento desde el cual la decadente sociedad academicista creativa europea tiene que recomponerse, tiene que reinventarse, porque había quedado, por así decirlo, un academicismo trasnochado, cerrado en sí mismo, y la única forma que había de renovarlo era mirar al arte primitivo. Antonio Padrón no tiene que recurrir como Gauguin, irse a Tahití, no tiene que coger como Picasso, tomar como referencia África, o como cualquier otro de los pintores que tuvieron que buscar ese arte primitivo lejos de sus continentes europeos, porque a él, a 150 metros aquí de su casa, se encontraba una de esas expresiones únicas, que es la boa pintada. Un poco más abajo tenía todo lo que significa la parte del agujero, tienes toda la parte del cenobio de Valerón. Por lo tanto, ese arte primitivo que otros pintores buscaron, alejándose de sus tierras en busca de ese primitivismo, Antonio Padrón lo tenía aquí, justo al lado. Y para hacer algo realmente novedoso y algo realmente distinto, como era esa propuesta renovadora de la decadencia del arte europeo, había que buscar, indagar en las raíces y transformar con un lenguaje moderno. Y fíjate que, sin embargo, efectivamente, ese lenguaje moderno de la época, él recoge, se acerca a la población, a los diferentes estratos sociales, que él se atreve a ir, ¿no? Porque él no era tampoco, era un hombre con cierto nivel, ¿no? Social. Sí. Se atreve y se acerca a todas esas profesiones y demás, y las hace visualizar, ¿no? Claro, la visibiliza. Esa es la cuestión. Y fundamentalmente visibiliza la condición de la mujer. Con el expresionismo también aparecen los seres anónimos. Antes teníamos el retrato de Madame no sé qué, o el Monsieur no sé cuánto, llevaban nombre. El expresionismo, por así decirlo, democratiza y de alguna forma comienzan a dar lugar a recoger en sus obras a los seres anónimos. Por eso él pinta una alfarera, perdón, una losera, como deberíamos decir entre nosotros. Jamás le oía decir a ninguna de ellas que fuesen alfareras, a las que conocía Julianita y a todas ellas. Sí, ella siempre decía, yo hago losa, yo soy losera. O si recogía a una quesera, o si recogía a una hilandera, es decir, todos esos personajes, todos esos, por así decirlo, oficios populares que habían quedado pues al margen de la consideración del artista, y fundamentalmente el papel de la mujer. La mujer es como la gran depositaria de los conocimientos etnográficos, la depositaria de todos esos saberes ancestrales todavía permanecían en ellos. Los célebres santiguados, las encantadoras, a todas esas mujeres que eran depositarias de esos saberes y que de alguna forma fueron las sostenedoras que permitieron que nos desarrollásemos, porque ellas hicieron sostenible, ellas consiguieron que fuesen, por así decirlo, posible la soberanía alimentaria
que sacó adelante a nuestra generación y a todo lo que somos hoy en día. Antonio visibiliza la condición de la mujer. Su obra es fundamentalmente un canto a la mujer y un canto a la tierra, es decir, la mujer metáfora de la tierra. Sin duda, César, hay una enorme centralidad filosófica en la figura de Antonio Padrón, que si continuamos esta conversación podemos estar, bueno, más que nada yo escuchándote a ti, horas. Pero ¿qué te parece si nos levantamos y nos vamos a ver esa exposición que nos ha convocado aquí hoy? Muy bien, vamos a por ello. Pongámonos las mascarillas. Vamos a ver. Bueno, pues podríamos empezar a lo mejor por la propuesta, aunque empezar por el final, la propuesta que precisamente el coordinador del proyecto, Óscar Valido, realizó. Vean cómo se combina iconográficamente la imagen de la obra de Antonio Padrón. Esto es una de las célebres papayas del cuadro del mercado. Vean cómo le pone una vela y abajo pone un verso de Pedro que dice: he vuelto al mar, he vuelto al mar, he vuelto al mar. Qué bonito, cómo lo esa combinación es como el verso se convierte en mar y al mismo tiempo esa papaya adquiere prácticamente el sentido de esa barca que lo enfila, ese barco, esa papaya que de alguna manera se convierte en el transporte que nos adentra precisamente en ese mar que habla, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos luego. ¿Cada cuadro es de un autor? Sí, cada cuadro es de un autor. Tela, porque son muchísimos autores. Claro, si explicamos todos los autores y de la forma tan detallada, tan precisa, con la que se hace un poco, ¿verdad? Se puede hacer un poco. Pero sería maravilloso, lo que pasa es que se nos hace muy largo el tema, pero sinceramente el nivel de captar, y es la pregunta que te hago, porque cuando uno observa obras de arte, uno tiene una impresión, claro, el que no ha entendido dice, pues me gusta o no me gusta, ¿verdad? Pero cuando profundizas en la obra, porque además conoces al autor, o conoces, diríamos, la línea del autor, parece que se dimensiona de otra forma, ¿no? Vamos a ver, frente a la creencia generalizada que la contemplación de la pintura es una actividad pasiva, es todo lo contrario. La extracción del placer de la contemplación requiere la puesta en práctica de una serie de mecanismos, de preguntas que tú le haces a la obra para extraer el máximo placer de la contemplación. Puede ser que en el momento tú encuentres ante una obra que te gusta o no te gusta. Si no te gusta o te dejes de gustar, ya de por sí es que de alguna manera hay algo que inicialmente ya te ha puesto en predisposición. Hay una serie, por así decirlo, de principios que marcan la creación artística, la creación pictórica en este caso, ¿no? Es decir, una obra tiene que tener un equilibrio, una obra tiene que tener compensaciones, tanto desde el punto de vista de los pesos como desde el punto de vista de los colores que se utilizan. Tiene que tener una simetría, porque yo siempre digo que el ojo humano es muy andú y aquellas cosas que se le descomponen de alguna manera le suelen resultar poco atractivas. Por ejemplo, tú ves un simple perrito blanco y te parece una maravilla. Ese perro simplemente consigue en un momento, le hace una mancha negra por el otro lado y te provoca riqueza. Ha perdido ese principio de equilibrio y de simetría que era lo que hacía Pablo. Inmediatamente hay algo que el ojo te obliga a rechazar. Por lo tanto, tienes que saber que desde ese punto de vista, el ojo ya, antes que pasar por tu propia cabeza, antes de pasar por tu historia, ya va, por así decirlo, definiendo qué te puede interesar. César, veo que Sandra está
algo ensimismada ahí en ese cuadro. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué está ocurriendo? Creo que en primer lugar a Sandra lo que le ha podido seducir en una primera instancia es lo rompedora. Se nota que es una mujer que tiene predisposición a todo aquel tipo de alguna forma de ruptura que se plantea. Estamos hablando de cómo, nada más y nada menos que el amigo Paco Sánchez, que fundamentalmente su obra está siempre en el volumen, cómo intenta que ese volumen llevarlo prácticamente al plano de la obra pictórica. Este cuadro, como estamos observando, contempla nada más y nada menos que unos elementos importantísimos dentro de la obra de Antonio Padrón, que son estas mariposas de porcelana junto con estas gaviotas también de porcelana. Esta mujer está completamente llena de esas aves, llena de esos pájaros. Vean cómo en el fondo nos encontramos aquí dentro esta abstracción de las caras de la mujer de Antonio Padrón, con esos pañuelos tan especiales, con esas cabezas triangulares que en cierta forma nos recuerdan a los ídolos aborígenes, que son en los que él se inspira, porque él indaga en esas raíces, busca en esas raíces. Y en cierta forma es bonito lo que Antonio hace, que es nada más ni nada menos que sacralizar a la mujer, porque parte de unas formas previas que son de los ídolos aborígenes. Entonces lo que él hace es darle esa dignidad de sacralizar prácticamente a la mujer, elevándola de esta forma, consiguiendo este tipo de abstracción, consiguiendo esta manera de proyección, que es lo que hace que la obra de Antonio se nutra de esas raíces que están tan conectadas con nosotros, que realmente se proyecta. Esta mujer llena de pájaros, de mariposas, de esos elementos absolutamente mágicos, volátiles, que le dan ese aire de libertad, esa búsqueda de la expansión, pues quedan absolutamente reflejadas y englobadas dentro de esta cabeza que nos recuerda fundamentalmente, como decían eso, a esos ídolos canarios. Alrededor, vean ustedes estos poemas de Pedro Lezcano. Aquí, por ejemplo, podemos ver aquello: morir en paz, recuerdo de 3 mujeres saharauis, orden que todos guarden estrictamente la distancia, descubren enemigos desviados, revisan revisiones revisadas, recuerdo de 3 mujeres saharauis. ¿Ves? Pues acabas de explicar maravillosamente la motivación del que me encanta este cuadro, porque sin verse una mujer, lo que encierra el cuadro me encanta. Y como lo has explicado, más todavía. Y esta vocación tan maravillosa, pues podríamos decir que este poema a 3 mujeres saharauis, que se llamaban Ismula, Kaltum y Suelma. Qué bonito.
día se coloca la madera y se coloca la maleza. La N quiera se pone delante de la maleza y la ropa. Hombre, cada nuevamente va a pedir. La documentación se pone en la maleza. Sí, pero no importa, esto no se va a oír. Sí, ya, que no se oye, ya lo sé. ¿Eh? No meterme delante. Después de lo que hemos visto, en esta exposición tan especial, ¿qué análisis nos puedes ofrecer sobre la misma? Bueno, la verdad que es sorprendente la capacidad de todas las artistas, de cada uno en su mundo, porque lo que se pedía era que no perdieran su propio estilo de expresión, cómo han llegado a esa fusión, que era lo que pretendíamos, de unir a las dos figuras, de Padrón y de Lescano, con estas metáforas visuales, ¿no? Cada uno a su propia manera. La verdad que el resultado ha sido sorprendente. Porque de alguna forma cada uno desde su perspectiva, de su visión artística, se va a ver influenciado por la obra de Padrón y a su vez expresar esa simbiosis que se produce entre la propia impronta del artista con la obra, ¿no? Efectivamente, lo que se trataba era de unir texto e imagen, buscando dos elementos de cada uno de los autores, e intentar fusionarlos de manera que funcionaran como una metáfora visual, que es lo que da el nombre al taller que he realizado. Claro, fíjate que además estaba hablando del artista que crea esa obra inspirada en Padrón, pero es que no solamente Padrón, sino en Pedro Lescano. En Pedro Lescano, claro. Es más complejo, diríamos que claro. Es un trabajo a tres casi, ¿no? Efectivamente, claro. Lo que se trataba era de coger cómo enlazar las dos figuras, uno por medio de la literatura y el otro de la pintura. Entonces se trataba de eso, de cómo fusionar estos dos elementos, y la verdad que ha sido, como digo, sorprendente el resultado, ¿no? Cada uno a su manera, pero plásticamente una belleza bastante importante. Oye, coordinar ese tipo de eventos no resulta fácil. A veces incluso se dice que es muy complicado con artistas, porque todos tienen su impronta, su ego, como todo ser humano, ¿eh? ¿Cómo has gestionado tú eso con tanta
aparentemente con eficacia, porque por lo que hemos visto, Sí. es una exposición muy digna, ¿eh? Bueno, te agradezco tus palabras. Sí, no, bueno, la verdad es que, como decíamos, al tratarse de un proyecto que hablaba sobre la centenaria amistad entre Padrón y Lezcano, el resultado realmente ha sido una prolongación de esa amistad, porque todos los que han participado, de alguna manera, la mayoría eran amigos y amigas, y tanto míos como de César, del entorno del museo. Entonces ha sido muy fácil en ese aspecto. Se dieron unas pautas como coordinador, y luego la parte logística, pues la parte que es un poco más complicada, el tema de llevar las obras y tal, pero que siempre por medio de la amistad, como digo, se ha conseguido todo muy fácilmente, se ha puesto todo en bandeja. Oye, una experiencia muy bonita. Muy gratificante. Muy gratificante, la verdad. Sí, sí. Para que va a quedar en el registro, porque lógicamente reunir a 12 artistas de esta talla, con tantas exposiciones a las espaldas, y que hayan querido participar en esta colectiva que hemos convocado tanto César, el museo, el Cabildo y yo, pues la verdad que ha sido, no sé, una cosa bastante emocionante. Gratificante, yo diría. Gratificante, en mi memoria, por lo menos, en mi cajón de la memoria, va a estar guardado por mucho tiempo. Oye, por nuestra parte, felicidades a ti, felicidades a César, al museo y también a cada uno de los artistas. Felicitarlos porque el trabajo es un trabajo que merece ser visto, además se ha prolongado, se ha ampliado el plazo un mes más de lo previsto, dada la audiencia que estaba teniendo, aparte de acompañar los nuevos eventos de este mes de abril que tenía en la Casa Museo. Yo quiero destacar también la importancia de que esto todo es un equipo, y darle las gracias a todo el equipo de la Casa Museo Antonio Padrón, a Lali, en fin, a todo el personal que ha hecho posible, y a los proveedores que han hecho posible que todo esto se lleve a cabo con bastante buenos resultados. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a ti, Esteban.